Se allanó un laboratorio de éxtasis. Después podemos debatir sobre la decisión de la justicia al respecto, comparar la proporcionalidad de algunas penas siempre vinculadas a las drogas, pero primero repasemos la crónica de Telemundo. Efectivos de la Jefatura de Policía de Colonia llegaron este miércoles a Camino del Hormiguero y Chucarro, en el barrio Pocitos de Montevideo, con el objetivo de allanar una vivienda donde los efectivos tenían información de que se fabricaban drogas sintéticas. Se trata de un nuevo capítulo de la llamada Operación Maléfica, que suma ya 29 personas condenadas en operativos antidrogas y que es dirigido por la fiscal de Rosario, Sandra Fleitas. Estos procedimientos han tenido como objetivo combatir organizaciones que venden droga en el departamento de Colonia y a quienes la proveen desde otros puntos del país. En el allanamiento llevado adelante este miércoles en Pocitos, la policía detuvo a un hombre sin antecedentes penales e incautó más de 50 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de la droga. Además, se requisaron moldes y una máquina que se utiliza para fabricar las pastillas y dosis ya prontas para su venta. Según la fiscal Sandra Fleitas, el hombre tenía la capacidad con su laboratorio de fabricar un total de 50.000 pastillas de éxtasis en 15 horas. La fiscal señaló que el hombre fue condenado por un delito de suministro de sustancias estupefacientes. Bueno, impacta, ¿no? ¿El qué? La noticia. Impacta que funcione. ¿Vos escuchaste 15.000 pastillas en Por eso, 15 horas? Impacta si mirás cuando hacen la incautación, la maquinaria que sacan de adentro, porque esto no es la balancita y la bolsita y el papelito de diario, es una maquinaria, o sea, era una industria. A mí me llama la atención, en serio. ¿Un hombre sin antecedentes? No, más allá de eso, me llama la atención que si esto funcionaba en un edificio, ¿cómo nadie notó nada nunca? Porque más allá que... Yo no sé cómo es la fabricación de Claro, eso, si hace ruido, no hace ruido, no, si no por emite el olores ruido, o... No por el ruido, sino por el olor, obviamente, que hay. Pero, y aparte, ¿sabés? ¿Qué sabés? Pero yo no tengo ni idea cómo es. No, sentís un olor bastante penetrante en el edificio, pero más allá de eso, la circulación de gente. Pero perdón, ¿cómo sabemos? Que nosotros no tenemos. El olor de la cocción es muy particular. No sé si viste que la gente que trabaja en esto usan tapabocas. O sea, el olor es penetrante, entonces, pero más allá de eso, la circulación de gente. Mira, tenemos la telefónica con la propia fiscal letrada Sandra Fleitas, fiscal letrada departamental de Rosario. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Victoria? ¿Cómo anda? Un Muy fuerte bien. abrazo para usted, para todos los panelistas y para su audiencia, que sé que es muy importante. Bueno, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Estamos bastante impactados, porque no es igual a las noticias de siempre, de que se incauta droga, que esto, que lo otro. Bueno, es diferente, ¿no? Y además uno no vincula ni el lugar donde fue encontrado, ni nada, ni las máquinas tan profesionales como estábamos hablando aquí, no es caserita la cosa, estaba muy bien desarrollado, ¿no? Sí, Victoria, en primer lugar le agradezco mucho estos minutos en el aire, a la prensa, porque realmente, digo, ya hemos hablado con usted en alguna otra oportunidad, Sí. se acuerdan el caso de que hablaban de la mutilación de los genitales y que, bueno, yo era en ese momento fiscal de Rocha y aclaré en el caso de Cristina Jones, que también me entrevistaron, y siempre es importante que puedan ustedes, los comunicadores, transmitir a la población, veraz. Exacto, porque no debemos de olvidar que los fiscales somos funcionarios públicos y los funcionarios públicos, quien nos paga el sueldo es la ciudadanía y son quienes son los destinatarios del trabajo que nosotros hacemos. Así que, bueno, por lo menos de mi parte, yo soy partidaria de explicar directamente las cosas. Perfecto. Para evitar malas interpretaciones. Bien. Sí, en realidad, mire, yo les digo sinceramente, en estos 22 años que tengo dentro del Ministerio Público, ya 12 años trabajando en el interior, trabajé muchos años en Montevideo en fiscalías penales, es la primera vez que me encuentro con una infraestructura creada de esta entidad, especialmente o teniendo en consideración que lo que se fabricaba allí es lo que nosotros denominamos las famosas drogas duras, ¿verdad? Estamos hablando de éxtasis, no estamos hablando de chasqui, de pasta base, no estamos hablando ya ni de cocaína, estamos hablando de
sustancias que tienen una preparación especial, que producen distintas sensaciones de alucinógenos y distintos efectos de acuerdo al tipo de pastilla que se realizaba, y que bueno, que nosotros como investigadores, por lo menos en el caso nuestro y acá en Colonia, hablando con personal de la Jefatura de Policía de Colonia, es el primer procedimiento donde podemos lograr llegar a un laboratorio clandestino de elaboración de sustancia, específicamente en este caso de éxtasis, ¿no? El éxtasis... Perdone que la interrumpa. ¿Sí? ¿Es la primera vez que logran dar con un laboratorio? Con un laboratorio de estas características que realiza este tipo de sustancias. Yo de realizar todo lo que tiene que ver con pastillas de éxtasis, porque ¿qué pasa? El éxtasis es una pastilla que es como una receta de cocina. Usted tiene que mezclar determinadas sustancias, dentro de ellas sustancias alucinógenas en determinadas proporciones. Esas pastillas llevan una cocción para que la gente lo entienda mejor. Sí, no, tampoco demos la receta, ¿no? No, pero digo, a grandes rasgos, ¿verdad? Sí, pero sí, por supuesto. Vio cómo existen los clubs de cannabis, que la gente que tienen 99 plantas, que tienen que tener determinada lupa, que esto la planta es más sencillo, lo que dice es que es demás. más sencillo. Bueno, ahí está. Esto es más complejo, lo que tiene que ver con la elaboración de esto. Entonces ya son fórmulas, tiene que haber otro conocimiento de la persona que lo realiza. ¿Tiene que haber esas máquinas que estamos viendo en la pantalla? Bueno, esa es una particularidad que justamente es lo que hace novedoso esta incautación. Digo, a nivel de, estábamos hablando del departamento por lo menos, sí. Normalmente este tipo de pastillas se hacen más a nivel artesanal, vamos a decir así, no a nivel industrial. Esto que encontramos nosotros es una máquina que para hacer esa máquina hay que tener conocimiento y hay que importar determinadas piezas que no están ni siquiera en el país. Entonces ya supone una cadena de personas que trabajan para poder realizar esa máquina, para poder que esos repuestos lleguen a ese determinado lugar. ¿Y qué significa esa máquina? Que esa máquina a usted le permite más o menos hacer una producción de unas 50.000 pastillas de éxtasis en un promedio de unas 15 horas de trabajo de la máquina. Entonces usted imagínese que si yo le estoy hablando de 50.000 pastillas de éxtasis, el valor de cada pastilla se calcula de acuerdo al grado de alucinógeno de $5 para arriba. Imagínense que esa cantidad es imposible que fuera solamente hecha con la finalidad de colocarla en el mercado nacional. Acá había intenciones, además por un montón de evidencias que tenemos nosotros en la investigación, de que estas pastillas, muchas de ellas, iban a tener destinos en otros países como Brasil, Paraguay, Chile y demás, que son mercados mucho más grandes, donde hay mucha más cantidad de consumidores de este tipo de sustancias de estupefacientes. ¿Se dan cuenta que en un departamento de no sé cuántos metros cuadrados tendría ese lugar, tenían una fábrica millonaria? Ilegal, obviamente, ¿no? Sí, y el lugar, ¿verdad? El lugar, es todo un combo, ¿no? Exacto. Es todo un combo, o sea, realmente, digo, ahora, nosotros... ¿Sí? ¿Escuchó? Usted decía, por lo menos lo que sale a la prensa es que esta persona que fue imputada no tenía antecedentes. Usted acaba de agregar que algún conocimiento, tal vez lo entendí mal, pero como que algún conocimiento de química o ingeniería tenía que tener. O sea que es una persona muy educada, digamos, ilustrada, ¿no? Cada vez me parece más a Breaking Bad, a la serie de este maestro muy... Sí. ¿No? Sí, no, primero, en primer lugar vamos a hacer una pequeña aclaración. Sí. Él tenía antecedentes, justamente vinculados con tráfico de sustancias estupefacientes de un par de años atrás, o sea, no era su primera equivocación, vamos a decirlo así, en cuanto pero se superó, porque... bueno, ahí está. El tema que, como bien lo plantea usted, para poder hacer una máquina de esa naturaleza, para poder hacer ese uso, el capital que supone invertir y a su vez que genera, nos hace pensar que evidentemente es una persona que la cabeza le da como para hacer eso,
y bueno, por eso es más compleja su situación del punto de vista penal, ¿verdad? Porque entiende que está cometiendo un delito, más allá de que las excusas están, por supuesto, y puede uno decir, bueno, es una situación de carencia económica y no tengo de qué vivir, entonces vendo el chasquibuni y entonces con eso, no, acá no estamos hablando de eso, acá estamos hablando, como yo siempre lo digo, de organizaciones delictivas, criminales. Y entonces, perdone, pero viene acá la pregunta, ¿por qué 3 años y 8 meses? Por ahí le dan 4 a la mujer de un recluso que entró, no sé, 20 gramos de marihuana. ¿Cómo le dan 3 años y 8 meses a un país que quiere combatir el narcotráfico? Yo entiendo que una cosa es las herramientas que tiene la Fiscalía y la Justicia, las leyes ya están escritas. Digo, pero ¿qué puedo opinar sobre eso? Bueno, los fiscales por lo general no opinamos, lo que hacemos, aplicamos las normas, sí, ¿verdad? Ya lo sé. Con respecto al tema de los 4 años de las mujeres que ingresan drogas a sus parejas, porque muchas veces se dice que son víctimas de violencia doméstica y que las obligan, y que las obligan a vender y todo lo demás, eso es tema también de discusión. Bueno, hay una realidad, hay una norma, que es la LUC, que se fue sometido a un referéndum. No, por eso yo entiendo perfecto que están las normas. Es una opinión ahí va más de sentido común, porque ateniéndonos a las normas no tengo nada que preguntar. Es la ley lo dice, punto. Pero usted, que es una trabajadora que ha estado en muchísimos casos justamente de investigaciones por tema de drogas y narcotráfico, que lo ha visto casi todo y que ahora encima se sorprende con un nuevo caso, ¿no me puede decir nada si 3 años y 8 meses es ridículo? ¿Y usted piensa que estar un día preso es poca cosa? Bueno, pero supongo que no. Pero vio que para él sí, porque si ya estuvo preso por antecedentes, porque se dedicaba a tráfico, le pone a producir. Lo que usted me pregunta me hace acordar una pregunta que me hizo el periodista Gabriel Pereira en la oportunidad del caso de fraude universitario, que yo siempre digo que es el caso de Balcedo Chiquito, vamos a decir así, donde se desmanteló una organización que falsificaba títulos universitarios y además se dedicaba al autolavado, fue 3 años preso, con prisión efectiva, y se le incautó una cantidad de dinero importante. Acá hay 2 cosas importantes a tomar en cuenta. Primero, nosotros tenemos que tener en cuenta los mínimos y los máximos que tienen las normas. Eso es en la primera consideración. La segunda consideración que tiene que hacer un fiscal, porque me recuerdo que en aquel momento me dijo Gabriel Pereira, es como si lo estuviera escuchando ahora, me dijo, pero doctora, ¿por qué un proceso abreviado y no ir a un juicio? Yo en un juicio le puedo pedir una pena muy superior a la que le doy en el momento del proceso abreviado, pero ¿qué pasa? Un juicio se puede perder. Significa, primero que se puede perder, pero vamos a pensar que lo vamos a ganar. Pero un juicio hay que litigar, y el litigar es costo de mano de obra, no solo de fiscal, no por no querer trabajar, sino por plata que paga la ciudadanía, costo de juzgado, costo de defensor de oficio. Entonces usted tiene que poner en la balanza, ¿lo puedo perder o lo puedo ganar? ¿Y en este caso? En este caso, y capaz que lo podíamos ganar, pero yo tengo la certeza hoy que esa persona no va a ir a una preventiva, que tengo la certeza que no va a quedar libre, y tengo la certeza, que creo que es lo más importante, más allá de la prisión, de que toda esa infraestructura que yo encontré, yo la descomicé y la voy a destruir. Por lo tanto, ese mal que se seguía haciendo con esa máquina, si yo voy a un juicio público, yo no puedo pedir más que un decomiso primario y no puedo asegurar la destrucción de esa máquina, ni pensar si se pierde ese juicio. Entonces, todas esas cosas hay que sopesarlas. Si usted me dice, ¿es poco? Y todo depende del punto de vista que se vea. Yo, por ejemplo, he procesado a mujeres con 2 años y he procesado a personas con 3 años y medio, que capaz que si íbamos a un juicio pedían 7, 8 años. Lo que sí sé, que dentro de una estructura criminal todos tienen un grado de responsabilidad, y es tan responsable el que vende al menudeo como el que hace las pastillas. Acá
Digo, nosotros bueno, nos tenemos... ahí es, capaz que usted lo ve así, no sé si es tan unánime que se ve así, porque uno acá lo que ve es al diablo mismo produciendo el mal. Y después ve a otros integrantes que agarran un pedazo y lo revenden. Pero acá está el fabricante, acá está el hombre que está fabricando algo que sabe que destruye, sobre todo adolescentes, pero ¿no? está bien, Victoria, lo que usted plantea, porque usted lo plantea desde el ciudadano común y desde el sentido común. Pero lo que pasa es que hay una realidad que la gente desconoce. Las organizaciones criminales tienen distintas personas que ocupan o desempeñan distintos roles. Sí, por supuesto. Y todos los roles son tan importantes dentro de la organización porque son imprescindibles. Usted necesita el que vende, porque si usted tiene la pastilla pero no tiene al vendedor, no sirve de nada que tenga la pastilla. Y usted necesita el que hace la pastilla, pero también necesita el que le da el capital. Entonces es un concepto de política criminal y es un concepto valorativo de cada uno de nosotros. Si usted me pregunta a mí, por la experiencia que yo tengo, operaciones... El punto es, siempre se agarra la mula, ¿se llega al dueño del circo? Y bueno, pero es que justamente ¿por qué se cortan las investigaciones? Yo tengo investigaciones con 79 personas condenadas en Rosario, como en la Operación Murmullo, y acá en Maléfica voy con el número 77. Entonces, 37, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el objetivo mío? Pero eso depende de cada fiscal y está dentro de la independencia técnica. A mí me interesa llegar a los líderes de la organización. Bien. Pero en este caso, el que está detenido y condenado, ¿es el líder? Para mí no. Para mí no es el líder. ¿El líder para usted está fuera del país? Y para mí, alguien tiene que poner esa gran cantidad de capital. Y yo no ¿Se veo sabe a el precio de esas máquinas? ¿Usted pudo averiguar cuánto puede costar esa máquina por más que esté armada? No, porque no hay antecedentes de ese tipo de máquina en nuestro país. Bien. Pero muy interesante lo que me cuenta. Pero el tema, Victoria, Sí. que es lo que yo le quiero transmitir a la gente, porque a veces digo, es importante visualizar. Yo tengo una condición, que yo nunca veo el árbol, sino veo el bosque. Y la gente siempre dice, la justicia es injusta porque agarra al pobrecito, al que sí, no lo que le está comentaba en una recién, situación a la mula. desfavorecido, y no a una persona que se encuentra en una situación de privilegio. Pero eso es relativo, porque si usted tiene que pasar encerrado en un apartamento, depósitos, que capaz que le sale 30.000 pesos por mes, pero usted no es libre y no puede salir de esa organización, usted tiene una situación vamos a decir, tan de desprotección tan grande como aquel que vende, que tampoco puede salir de la organización. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, las organizaciones, yo estoy convencida, por lo que estoy viendo, porque esta operación que le pusimos, la Operación Maléfica, justamente se caracteriza por el tipo de droga que es poco común. Acá se está hablando de cristal, se está hablando de éxtasis, se está hablando de cocaína, se está hablando de drogas que son muy valiosas en el mercado y que no las consumen por lo general personas que no tienen pocos recursos, sino todo lo contrario. Yo estoy convencida que esto es un brazo de una organización internacional, porque si usted tiene que armar una máquina y usted tiene que traer repuestos de otro lugar y usted necesita componentes para hacer esas pastillas que vienen de otro lugar, usted necesita la colaboración de otras personas. Entonces yo estoy frente a una organización que esta persona lo que hacía era fabricarla, que sea el fabricante el que esté en la cúspide de una organización criminal, para nada. El que está en la cúspide de la organización criminal es el que pone el capital y que además está dispuesto a cometer otro tipo de delitos, como puede ser parte del dinero que obtiene en lo que tiene que ver con el tráfico de sustancias estupefacientes, destinarlo a campañas políticas o destinarlo a actividades de terrorismo, como pasan en la gran cantidad de países de Centroamérica y de América y de Europa. Entonces digo, hay que tener un conocimiento de lo que significa una
diríamos que la forma de una delincuencia. Acá no estamos frente a un grupo criminal que trabaja o que actúa en un lugar determinado. La delincuencia transnacional, su ámbito de acción es el escenario de comisión del delito, es la comunidad internacional. Entonces va a pasar, y de hecho sucede en las investigaciones, que ustedes tienen un montón de personas y no tienen vínculo ninguno entre ellos, pero todos nos van llevando a la misma evidencia, y eso es racional que pase eso, porque la organización, para que sobreviva, uno de los elementos más importantes es que las distintas personas que ocupan distintos roles dentro de esa organización ni siquiera se conocen entre sí. Entonces, ¿eso qué es lo que permite? Usted cae, usted es la que fabrica, y usted cae, pero y como usted no cayó sabe. este señor, que usted dice seguramente solo es el fabricante y un empleado más de una cadena mucho mayor. Exactamente. ¿Hay que creerle cuando dice, no sé para quién trabajo? Pero es que, a ver, si usted me entiende, Victoria, que es una persona inteligente y que está muy formada. Esta gente forma parte de estructuras mafiosas. En las estructuras mafiosas, para que los líderes sobrevivan, existe toda una suerte de un empleo de una técnica de castigos y recompensa. Si usted dice, o muere usted, o muere su familia. No, entonces, ¿qué pasa? Claro. Es muy común que la gente no quiera declarar, no aporta información. Por eso es tan difícil poder avanzar en la cadena, y por eso es tan arduo lo que es la investigación. Él no quiso declarar, se amparó en el derecho de no declarar, con lo cual está previsto legalmente, pero a lo que voy es que la gente tiene que darse cuenta que esto, lo que es el narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico al menudeo o a gran escala, es tan importante, no es solo a la gran escala importante, es tan importante el menudeo, y además lo importante que es la entrada, porque una vez que la persona ingresa en este círculo de adicción, empieza a cometer delitos, empieza a tener problemas intrafamiliares, se comienza a dar toda una suerte de descalabro total. Sí, por supuesto. Entonces, eso es lo grave de la sociedad. Si usted me dice si la pena es desproporcional a lo que yo vi o a lo que yo encontré, y yo encontré que se estaba preparando todo para elaborar determinadas pastillas, y encontré evidencia de que en algún momento se había suministrado y demás, que yo ya la tenía. O sea, a mí lo único que yo hice ayer... ¿Ya habían vendido o iban a estrenar la maquinaria? Bueno, yo no sé, porque yo no sé cuándo se vendieron, si fue con esa maquinaria o no. Se podrá imaginar que yo voy reconstruyendo una verdad que es jurídica, que me va surgiendo de las evidencias. No, además que no voy tenemos al hombre, el encontrando. hombre no declaró, pero digamos, se incautó, tal vez no me lo pueda decir, pero se incauta y se decomisa toda la maquinaria, pero además ya había producto fabricado, ¿o no? Muestras, diríamos, de las pastillas que se iban a hacer. Pero creo que acá el mensaje, capaz que por supuesto que no todo el mundo va a estar de acuerdo y depende de cada uno, sin lugar a dudas. Yo soy una persona que creo que la lucha contra el narcotráfico es una lucha que debe ser permanente, que es constante, que no puede ser peyorativa. Todos los delitos son importantes, pero la lucha contra el narcotráfico afecta la salud de la gente, de toda la población, y además afecta las relaciones diríamos, personales, porque muchas personas víctimas de violencia doméstica, de delitos de abuso y demás, son personas que justamente los victimarios son personas que están metidas en los círculos de adicción. Entonces creo que la lucha debe ser, como yo tengo un eslogan que siempre digo, hay que investigar sin prisa pero sin pausa, y bueno, creo que los resultados son positivos. Se podrá discutir o no con la pena, se podrá discutir, depende de cada uno, de su grado de formación, si considera que está en el medio de la cadena, si considera que está en el vértice. Claro. Yo, como experta en el tema, y que llevo muchos años, incluso tengo mucha bibliografía escrita sobre el tema, y tengo vinculación con otros colegas que trabajan dentro de fiscalías de otras partes del mundo, para mí estamos en un segundo escalón de la organización, ni siquiera estamos capaz que en el último, donde están los líderes que pueden ser el quinto o sexto, que por eso es tan difícil llegar a esos lugares, porque además usted no se olvide que el narcotráfico tiene nexos y tiene patas con la corrupción pública, ¿verdad? O sea, para que sobrevivan las organizaciones criminales dedicadas sobre todo al narcotráfico,
tienen contadores que trabajan para ellos, tienen abogados y tienen personas dentro del aparato gubernamental, y hablo de fiscales, hablo de jueces, y hablo de la policía, y hablo del sistema político, que de alguna manera justamente son personas que están dentro de la estructura. Basta ver las películas, como dice usted. Exacto. El tema es que nunca caen esos personajes. Y bueno, pero es que tenemos que trabajar para que eso suceda, y la forma de trabajar, la delincuencia siempre va a ir adelante que la justicia. ¿Sabe por qué? Porque la justicia, lamentablemente, todo el avance tecnológico, toda la gente que se necesita, y más con este modelo nuevo que se ha invertido, se necesita mucho dinero y mucha capacitación. Entonces, ¿qué pasa? Ellos todo eso tienen porque tienen el dinero que obtienen de todo eso lo blanquean, lo ingresan como lavado de activo, y pueden acceder a todos esos beneficios económicos que la justicia no. Pero me gusta que aún así, doctora Fleitas, usted entienda que no es una batalla perdida y que le ponga toda la energía. De verdad, muchísimas gracias. Siempre a las órdenes, y bueno, yo el mensaje que le dejo a la población, que no hay peor nunca no hay peor causa o no hay peor gestión que la que no se realiza, y que hay que darle para adelante. Se puede, hay que tener un grado de compromiso, hay que darle dedicación. Y sí, hay muchas falencias, pero sí hay muchos aciertos. Y bueno, y en eso hay que pensar. Como yo siempre veo el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío, capaz que por eso tengo esa impronta. Así que estoy a las órdenes, y muchas gracias por darme la oportunidad de poder llegar a la población con la información. Y le puedo asegurar que debe haber tenido a todos los televidentes escuchando, porque fue por demás interesante. Fiscal Fleitas, muchas gracias. Siempre a las órdenes. Un fuerte abrazo para todo el panel. Muchas gracias. Vero, la serie entera vimos hoy. Sí, la verdad que sí. Varias cosas, ¿no? Por un lado está la discusión esa de las penas, que no creo que sea un tema de la fiscal. Digo, creo que a todos nos consta, quienes venimos siguiendo un poco las noticias, que la fiscal es de esas que mete y mete, ¿no? Porque la hemos visto en muchísimas causas. No quedarse con la primera impresión, sino que investigar y llevar adelante... ¿Viste toda la información nueva que salió hoy de lo que ella cuenta, no? Sí, pero en otras causas también la hemos visto muy activa. Pero bueno, evidentemente hay un tema de legislación que hace que la dosimetría no funciona. No hablamos solamente de mujeres, ¿no? Digo, el microtráfico tiene una pena mínima de 4 años, mientras vos tenés la posibilidad de darle menos que eso a alguien que tiene un laboratorio que estaba haciendo unas 50.000 pastillas, o sea, con capacidad para producir eso. Eso por un lado, me parece que en algún momento va a haber que ajustarlo, pero por el otro creo que lo que más me preocupa es que Uruguay ya no es solamente un país de ingreso, sino que, y no es solamente un país de salida, sino que es un país de producción, se ha convertido en un país de producción. Se estima que esto que se estaba produciendo era para Brasil, para Argentina y para Chile, porque por la cantidad no era para el mercado interno, y no es el primer laboratorio de estas características que se desmantela. Tal vez sí de estas pastillas, pero recuerdo la operación Neros el año pasado, a escala un poquito más pequeña, digamos. Más artesanal. Más artesanal. Bueno, es lo que decía la fiscal, ¿no? Pero, esto es lo más pro que ha visto. Pero evidentemente me parece que tenemos que pensar que allí tenemos otra modalidad del narcotráfico que está usando a Uruguay para producir, y eso plantea un nuevo desafío a las autoridades. Tenemos que hacer una pausa. Les recuerdo que Plantas Fuertes, Sanas, Protegidas